Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Felicidades, feliz Navidad a todos los que nos están viendo, todos los seguidores de Legado. Estamos grabando esto un 24 de diciembre. Es uno de los últimos episodios que se va a estar produciendo acá en Legado en este año 2024. Y ha sido un año muy grato, un año de muchas bendiciones, un año que el Señor ha sido fiel una vez más y bueno, no podríamos esperar menos del Señor. Él no puede negarse a sí mismo. Y en esta oportunidad, como ya vieron en el título, vamos a estar hablando de uno de los históricos. Ese histórico es Juan Bunyan. Yo no sé si el apellido de Bunyan se pronuncia Bunyan o no. Bunyan, John Bunyan, no sé cómo se dice, pero aquí vamos a hablar en puertorriqueño, por ende Juan Bunyan le vamos a estar diciendo. Y como de costumbre, cuando hablamos de los históricos acá, siempre tenemos como parte de nuestros panelistas de aquí de Legado a mi hermano literal, mi hermano de sangre, Ángel Luis Torres. Luis, bienvenido a Legado una vez más. Gracias. Dios te bendiga. Agradecido de estar una vez más aquí, dándole gracias a Dios. Muchas felicidades a todo aquel que nos está viendo o escuchando, ¿verdad? Pero bendecido, muy bendecido y dándole gracias a Dios por esta una nueva más oportunidad. ¿Cuántas horas has dormido? 2 horas. Llegué de trabajar, yo rompo noche, ¿verdad? Llegué, dormí un ratito y vine para acá, pero esto no es un sacrificio, esto no es un sacrificio, esto es una bendición, ¿verdad? Todo lo que se trata de aprender de hombres de Dios acerca de la palabra de Dios es una bendición, así que estoy agradecido. Sales de vacaciones ahora, ¿verdad? Sí, si Dios lo permite, nos vamos al estado de Florida a despedir el año allá, estar con la familia y pasar un tiempo de armonía y estar en familia. Sabes que siempre que yo hablo de ti a la gente, cuando hablo de mis hermanos, siempre tengo cosas buenas que decir. Amén. Y de ti, una de las cosas que siempre digo es que tú eres una de las personas más disciplinadas que yo he conocido en mi vida. Amén. Tú haces ejercicio, lees, oras. Sí. Vives trabajando, vas a la iglesia y yo siempre le digo eso a la gente. Cuando hablo de ti, digo, él es la persona más disciplinada que ustedes, que yo he conocido, porque es una persona que tiene un itinerario de vida, que yo te critico mucho también en otra área de que no, como que no te diviertes mucho, sí, vives trabajo, ejercicio, lectura, familia, obviamente tiene mi sobrino Noah y mi cuñada Melanie, y ellos son prioridad para ti, y eso es pues, algo lindo. Gracias por estar acá. 2 horas de sueño, sé que no es fácil. Pero ya lleva unos años también rompiendo noche, ¿no? Sí, ya llevo un tiempo, no solamente en este trabajo, otros trabajos que he tenido también he rompido noche. ¿Qué es lo más difícil de romper noche? Pues el sueño. ¿Sabes que yo rompí noche una sola vez en mi vida? Sí. Una sola vez en Pioneer, sí. Y era contando granos de maíz. Tenía que contar muchos granos de maíz. Y me daban unos sobres así de grandes, eran los sobres. Y claro, para los que no saben, Pioneer es una compañía que hay que ya no se llama Pioneer, pero que está en el pueblo de Salinas, acá en Puerto Rico. Y tengo que aclarar acá en Puerto Rico porque la mayoría de nuestra audiencia aquí es de México. La segunda es de Estados Unidos y la tercera es Puerto Rico. Entonces, pues por eso tengo que hacer esas aclaraciones. No dar por sentado que la gente entiende porque la mayoría pues son mexicanos. Hermanos mexicanos. Y entonces pues sucede que yo trabajaba en una compañía que hacían experimentos con maíz y a veces me tocó una sola vez romper noche contando granos de maíz y te daban unos sobres así llenos de granos de maíz. Imagínate cuántos granos de maíz caben en un sobre así, no sé, 300, 400 granitos de maíz, y yo tenía que empezar a contarlos y decir cuántos granitos habían. Eso fue lo que me tocó hacer. O sea, a veces iba por 155 y de momento como que la mente se me iba y ya no me acordaba por qué número iba y tenía que volver a empezar. Y eso me pasó con los primeros 3 sobres. Con el cuarto sobre, si me daba la duda de ¿eran 165 o 260? Se van 260, se van 165, un poquito por debajo, por acá. Olvídate de eso, porque ya la mente está fundida. Yo no estaba acostumbrado a romper noche. Hay una cosa que yo he aprendido también, que muchas veces cuando, en mi caso, que estoy rompiendo noche,
a veces cuando uno no está como quisiera, en el sentido de que uno quisiera estar de día, es más fácil para la iglesia, es más fácil para tu familia, pero muchas veces una de las cosas que he aprendido, que a veces uno llega a un trabajo que es Dios, pero las cosas empezando no es como uno quisiera. Y a veces uno dice, esto no es de Dios porque estoy rompiendo noches, se me hace difícil con mi familia, que si esto, pero congregarte. Pero uno tiene que aprender que a veces uno tiene que empezar. Dios también permite que uno empiece desde abajo, porque muchas veces uno piensa, no, yo soy hijo de Dios, yo voy a entrar a ese trabajo y es con beneficio full, de día, bien, pero hay cosas que tú tienes que trabajarlas. Correcto. ¿Sabes? Dios te va a poner en gracia, pero tú tienes que trabajarlo, porque muchas veces nosotros los cristianos pensamos que no, yo voy a orar y el paquete va a venir full, voy a empezar de día, voy a empezar esto, voy a empezar, y no es así. Tú tienes que trabajar en lo tuyo y hacer tu trabajo, y luego vienen otros beneficios, ¿sabes? Y los domingos a veces te toca salir del trabajo para ir a la iglesia, o al revés. No, al revés, ir a la iglesia y luego empezar a trabajar. Y pues uno tiene que entender y tampoco eso. trabajas 8 horas, ¿verdad? Por lo general trabajas 12. No, casi son 8 horas, pero casi siempre, pues a veces te piden que te queden un poco más y Ok. y es rutinario, No, pero está fuerte. Como quiera pero que es sea, una está bendición, fuerte. el trabajo es una bendición, y cuando, como te dije, cuando estábamos hablando que cuando tú eres agradecido con lo que tienes, el ser agradecido hace suficiente lo que tú tienes. Sí. Y pues uno tiene que ser agradecido, que uno no está como quisiera, pero que es una bendición trabajar. Hace tiempo escuché a alguien decir, o no sé si lo leí, maybe fue que lo leí, que uno quiere hacer lo que uno ama, pero entre tanto puedes llegar a hacer lo que tú amas, tienes que aprender a amar lo que te ha tocado hacer. Sí. Y amando lo que tú haces, puedes que algún día termines haciendo lo que tú amas verdaderamente hacer. Y yo estaba hablando con el Leonor precisamente esto. Yo creo que nuestra familia tiene una buena cultura de trabajo. Quizás yo no soy la mejor persona para hablar de eso porque llevo más de 12 años o 10 años, no, maybe unos 12 años fuera de un trabajo convencional. Y entonces, pues, quizás no soy la persona más apta para hablar de eso, pero creo que nuestra familia tiene una buena cultura de trabajo. Pues nosotros desde nene, ¿sabes? Yo me iba a vender quenepa a los y me pagaban 10 pesos el día, $10 el día. Y yo tenía que tener 9, 10 años, yo me iba a vender quenepa. Vendía cebolla con 10 años. Tú y yo empacábamos. Sí. Éramos baggers en un supermercado grande. El nombre del supermercado era Grande. Sí. Y nosotros íbamos, empacábamos, hacíamos lo que teníamos que hacer. Yo creo que la necesidad también es algo que empuja a uno a que tengas que asumir ese tipo de responsabilidades. Definitivamente no, y no es tanto el proceso, sino en lo que tú te conviertes durante el proceso, que eso es lo que pasa, que muchas veces anhelamos tanto el terminar lo que estamos haciendo, sea una prueba económica, sea una prueba de lo que sea, uno a veces quiere ya terminar, pero sin embargo, en el proceso, en lo que te vas convirtiendo durante el proceso, que eso es lo que mayormente Dios quiere de nuestra prueba, que cuando salgamos del proceso, salgamos pues diferentes, ¿verdad? Porque no es lo mismo tú pasar el proceso, todo proceso, uno se queja porque es natural uno como ser humano que uno diga, wow, contra Señor, pero no es lo mismo vivir todo tu proceso quejándote que pasar tu proceso diciendo, bueno, Señor, teniendo fe y diciendo, yo sé con expectativa y fe de que va a venir algo bueno de esto. Y cuando tú tienes una expectativa y una fe positiva de que tú dices, bueno, no estoy como quisiera, pero sé que algo bueno va a salir de esto, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todo obra para bien. Pues quiere decir que si Dios permitió esto, algo bueno hay. Cuando tú sales con esa expectativa, obviamente tú te conviertes en lo que Dios quiere que tú te conviertas de ese proceso. Pero cuando tú pasas el proceso maldiciendo tu proceso, quejándote y no aceptándolo, posiblemente lo vuelvas a repetir porque no aprendiste lo que Dios te quiere enseñar. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que hemos pasado, porque han sido de bendición. No, y creo que viene muy bien que hayas dicho todo eso, porque nos introduce bastante a lo que es la vida de Juan Bunyan, que es una persona
relevante en la historia moderna de la iglesia. Por lo menos una de sus obras ha sido muy trascendente e importante. Y bueno, Juan Bunyan nació en 1628 en Elstow. Estos nombres ingleses o estos nombres de ciudades de allá, pues se nos hace un poquito complejo poder pronunciarlo porque desconozco cuál es la pronunciación y ya basta con todo lo que hay que leer, todo lo que hay que escribir para grabar estos podcasts, como para también tener que buscar la pronunciación correcta. Pues me canso un poco con eso de la pronunciación, porque a veces estoy en Google ahí poniendo la pronunciación y cuando lo pronuncio, igual lo pronuncio mal. Entonces, fíjate eso. John Bunyan nació en 1628. Estamos a comienzos del siglo XVII en Elstow, Bedfordshire. Nombres bien difíciles. Sí, nombres complejos para uno. Y su padre, Thomas y Margaret Bunyan. Entonces, comenzamos con una familia humilde y sabemos que era una familia humilde porque el papá de John Bunyan era un calderero, es decir, era un hojalatero, una persona que se dedicaba a crear ollas, a crear sartenes, cucharas, ese tipo de utensilios. Y Juan Bunyan eventualmente se dedicaría también a ese tipo de trabajo, a ser un hojalatero. La hojalatería no era algo como que uno pudiera vivir una vida muy glamurosa, sino que era un oficio de personas de bajo perfil, de personas humildes, era ese tipo de oficio. Pero al mismo tiempo es un oficio que es lo que hoy nosotros vendríamos llamando artesanía. Él era como un artesano, porque crear ese tipo de caldero, esas cucharas, tenedores que hacían para la época. Pero también habían otros hojalateros que se dedicaban a crear obras de arte a través de la hojalata o el metal, que era lo que ellos utilizaban. Y es interesante porque cuando nosotros nos desarrollamos en algún tipo de arte, eso forma en nosotros, desarrolla en nosotros, valga la redundancia, un músculo diferente para uno ver y entender la vida. De hecho, no sé si sabías que nosotros todos tenemos lentes para ver la vida o tenemos lentes que a través de ellos miramos la vida. Por ejemplo, una persona que es enfermero, por lo general, cuando va por la vida, va con esos lentes de enfermería, mirando todo el tiempo si alguien está tosiendo, si alguien está con algún tipo de alergia. Como que es un lente que no se puede quitar. Imagino yo que lo mismo pasa con un barbero, ¿no? Y el barbero me imagino que cuando va caminando por la calle va diciendo, clase matado le hicieron a ese, o mira cómo tiene el cerquillo, le dejaron una línea, ese tipo de cosas que no es que uno ande criticando, es que es un lente de vida que uno tiene. En el caso mío, como ministro, pues todo el tiempo le estoy buscando la reflexión a las cosas que veo. Porque me dedico a predicar, me dedico a enseñar, a impartir palabras de aliento. Y por lo general tengo ese lente puesto que cualquier suceso, cualquier anécdota que veo, cualquier cosa, historia inspiradora que veo, pues le estoy buscando la reflexión continuamente porque es un lente de vida que yo tengo puesto. Y eso es para todo en la vida, hasta para la vida espiritual. Porque en ese caso, cuando tú lo miras en los ojos espirituales, yo estaba escuchando un pastor en Instagram que decía que muchas veces en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, a veces nos pasamos viendo malas noticias de cosas, malas noticias, videos que no son nada espirituales, aunque lo veamos inofensivo, en el trabajo bromeamos de cierta manera y luego vamos el domingo a la iglesia queriendo que todos los videos que vimos, cómo estuvimos bromeando, todo eso, el domingo se borre y empezar de cero. Y entonces queremos que a veces, con ir un solo día a la iglesia, que toda nuestra semana sea bien espiritual. Pero así pero eso no funciona así. ¿Sabes? Las pequeñas cosas cuentan. Las pequeñas cosas cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Es como tu carro. Tú no le puedes echar tu carro gasolina un solo día y esperar que te dure 2 meses. No, tú tienes que echarle gasolina de continuo. Y todo cuenta. En nuestra vida espiritual tenemos que darnos cuenta que todo cuenta. Que en realidad, si tú te pasas viendo videos que te incitan a otras cosas, sean sexuales o otras cosas,
y te pasas viéndolo, no quieras pensar que el domingo todo eso se va a bojar y otra vez empiezas con el mismo hábito. Sí, es como una dieta audiovisual que nosotros tenemos que tener. Y todo cuenta y nosotros pensamos que eso no cuenta, pero sí cuenta. ¿Por qué? Y ahora voy a lo que estabas diciendo, que tú lo ves como ministro, de que le tratas de buscar el lado bueno a todo. Es un lente que tenemos. Exacto, pues eso pasa también cuando tú no estás viendo eso, pero eso te está enfocando a una sola cosa. Porque si a tu vida tú le echas nada más videos espirituales, tú vas a tratar de ver la vida de la forma espiritual. De la forma espiritual. Eso pasaba en las iglesias. Sí, con videos espirituales te refieres a videos que te ayuden a vivir una vida en el espíritu. Sí, porque tú no te das dando cuenta, pero en realidad eso está formando un hábito en ti de tú ver algo espiritual. Porque lo que tú repites, lo que es continuo en tu vida, se convierte en un hábito. ¿No? Y termina formando también patrones de pensamiento, y el patrón de pensamiento, patrones de conducta y ese tipo de sucesos. Y la palabra dice dos cosas importantes. Sí. Número uno, la Biblia dice que todo lo que sea bueno, todo lo justo, todo lo honesto, por ahí para abajo, si hay buen nombre en eso es que tenemos que pensar. Y es difícil pensar en X cuando continuamente mi dieta audiovisual es Y. Y lo otro que la Biblia dice es que al corrompido todas las cosas le parecen corrompidas. Amén. De manera que si yo estoy con ese lente de vida de que yo estoy corrompido por dentro moralmente o espiritualmente, pues obviamente el lente que tengo para interpretar todas las cosas es precisamente ese. Sí, no, y que hay estudios que dicen, que demuestran eso, que hay estudios que dicen que todo cuenta, lo que tú ves, porque tú crees que los comerciales los repiten una y otra vez. Un comercial todos los días los repiten, correcto, todos los repiten. Porque puede ser que un anuncio de pastillas, tú no tienes ninguna dolencia y viendo un anuncio de pastillas todos los días, llegas a un momento que tú dices, ay, viene como que la pastilla es para el dolor de espalda y tú digas, ¿me duele la espalda? Eso te pasa a ti, a mí no, porque tú... Y lo terminas comprando y tú dices, porque yo compré eso, porque eso ya está en tu subconsciente, porque lo has visto tanto tiempo. Esto las farmacéuticas han hecho estudios de esto, sí, que dicen que lo que tú ves de continuo por un patrón de tiempo ya se graba en tu subconsciente. Y tu subconsciente es donde tú tienes el 90% de tus hábitos, viene de tu subconsciente. Oye, pues yo creo que eso es verdad, Luis, ¿sabes por qué? Porque es que es verdad lo que dicen los estudios. No, sí, es algo empírico. Pero ¿sabes qué pasa? Que estaba consumiendo algo, un contenido de un podcast, y una de las personas que estaba en el podcast es tartamudo. Y se me pega la tartamudez. Sí. Yo no me explico cómo eso es posible, porque es normal que se te pegue el acento dominicano, sí, si estás con un dominicano, el mexicano si estás con un mexicano, pero la tartamudez, yo digo, pues tengo yo algún tipo de problema, sí, ¿cómo se me va a pegar la tartamudez? No sé. No, y por eso la Biblia dice que como tal es el pensamiento de la persona, así es la persona. Por eso Dios manda a Josué, cuando tú lees la Biblia, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él para que haga conforme a todo lo que... Porque le dice, medita en la palabra día y noche, porque meditando en ella vas a poder hacer en todo lo que ella está escrito. Pues quiere decir, claro, que todo lo que viene a nuestro pensamiento, sean videos de lo que sea todo eso llega a nuestro lado de nuestra mente, que es el subconsciente, y a la vez se graba ahí, ya es un hábito. Todo lo que se graba en tu subconsciente ya se convierte en un hábito. Definitivamente. Y entonces arraigar ese hábito pues conlleva un tiempo y conlleva fuerza de voluntad y conlleva un montón. Por eso Dios se lo manda a Josué y dice, medita en la palabra día y noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Bunyan desarrolla ese arte de su padre, ¿no? Su padre tenía ese oficio, él aprende ese mismo oficio, y cuando él era jovencito todavía, en el 1644, él perdió en el mismo año tanto a su mamá como a su hermana. Eso marca la vida de una persona y crea en esa persona contribuye a la formación del carácter de la persona, algo diferente al que no lo ha vivido. Y obviamente hay quien dirá, eso es sentido común, ¿no? Pero, por ejemplo, tú y yo nunca hemos perdido a alguien verdaderamente cercano a nosotros. Nunca. Y ahora mismo nuestros abuelos están avanzados en la tercera edad y sabemos pues que en cualquier momento ellos pudieran partir.
pero nunca hemos perdido a alguien así. Sin embargo, yo miro a Leonor, y hace poco en un podcast aquí que grabamos con Charlie Caraballo hablando sobre el duelo, fue interesante porque antes de comenzar a grabar yo le estaba comentando a Charlie que yo creo que Eleonor es una persona que por alguna razón es más tolerante a ese tipo de dolor, al dolor de la pérdida de un familiar o ser querido. Porque en los años que yo llevo junto con Eleonor ha perdido una hermana y un hermano. Y el hermano fue una pérdida tremenda, ¿sabes? La hermana fue más terrible todavía porque fue de repente. Wow. Infartó de momento y sucedió así como así, ¿no? Entonces fue terrible. En él, pues él pasó por esa experiencia, y cuando ya él estaba ahí, cerca de cumplir los 16 años, él se enlistó en el ejército para luchar en lo que era la primera etapa de la Guerra Civil Inglesa. Ahora, ¿qué sucede? Que después de que pasa 3 años en el ejército, es cuando entonces él regresa a Elstow a seguir trabajando como calderero o hojalatero, ¿no? Insisto, un hojalatero era una persona que se dedicaba al arte con el metal, porque hoy en día, pues, hojalatero, automáticamente nuestra mente se nos va a alguien que brega con carro, por lo menos aquí en Puerto Rico, se nos va rápidamente a eso. Y pues él, cuando regresa, su papá ya se había casado de nuevo, ya tenía más hijos el papá. Entonces, ahora es cuando entonces, después de 2 años de él haber dejado el ejército, él conoce a una muchacha y se casa con esta muchacha. Y él dice que cuando se casa con ella, lo que sabemos de su esposa por el recuerdo de él, por los testimonios de él, es que era una mujer piadosa. Y él dice que trajo al matrimonio, cuando se casó con esta muchacha, 2 libros, eran 2 libros puritanos que ella había heredado de su padre. Entonces, recordemos que el rey Carlos, si mi mente no me infiel, Carlos VIII, Carlos VIII era, si mi mente no me infiel, era Carlos VIII, que era el que se quería recasar. Entonces de ahí es donde viene la división, y entonces nace lo que es la iglesia anglicana, y un revolú. Todo esto se da en el mismo contexto también de la reforma protestante. La iglesia católica comienza a debilitarse fuertemente en ese contexto, pero luego de la iglesia anglicana sale un grupo que es lo que conocemos como los puritanos, que eran personas que estaban buscando una mayor santificación, ser fiel a la palabra realmente, ya que el anglicanismo que se vivía, pues era un anglicanismo que no estaba ni muy lejos del catolicismo y tampoco estaba muy cerca de la Sagrada Escritura, y los puritanos pues estaban buscando algo más en el Señor, que lo que querían eran precisamente vivir una vida más pura en el conocimiento de la palabra y también moral y espiritualmente ante el Señor. No, eso era una de las cosas, ya lo explicaste, porque ya me lo habías explicado fuera de cámara, porque yo te pregunté qué significa puritano. Y eso te iba a decir, pero... Sí, no, y los puritanos, más adelante voy a retomar el tema de los puritanos, porque los puritanos son muy importantes en la historia, sobre todo en la historia de los Estados Unidos. Aquí estamos en Inglaterra, pero en la historia de los Estados Unidos es sumamente importante, pero eso más adelante te voy a decir por qué es importante. La cuestión es que cuando él se casa con ella, él solamente dice que tenía un plato y una cuchara para los 2, imagínate. Bueno, que también contra el hojalatero podía, eso es como un barbero que está peludo, podía hacer algo más, pero era lo único que tenían. Y los 2 libros que ella había traído, que eran 2 libros puritanos o de doctrina puritana. Y es muy interesante porque en el 1650 es cuando ellos tienen su primera hija, que se llama Mary, y pronto ellos descubrieron que su hija pues era ciega. Se hizo evidente que ella era ciega. Sin embargo, aquí entramos a lo que es el proceso de conversión de él, ese proceso de conversión. Y es que poco a poco, mientras él iba leyendo estos libros puritanos y a medida que él veía cómo su esposa se relacionaba con Dios, él comenzó a sentirse pecador. Y esto es muy importante. No sé si quiere agregar algo al respecto, porque luego quiero abundar bastante. No, interesante, porque si la esposa
tenía que conocer de la Biblia. Interesante que se haya juntado con un hombre que no, o sea, no era piadoso. Esa parte me llamó la atención, como ella, me imagino, obviamente era a propósito de Dios, pero está bien interesante a lo que nosotros hemos sido doctrinados, que tú sabes de que es el yugo desigual. Claro. Como muchas veces, pero es que yo he escuchado, ¿sabes? Yo he escuchado muchas historias así. Yo me sorprendo porque hay gente de la iglesia que a mí me han dicho, no, yo nacida y criada en el evangelio y mi esposo cuando yo me casé con él no era cristiano. Y yo, ¿cómo? Y dice, no, y se convirtió y después son los hombres más fieles, igual hombres con mujeres. Y yo digo, wow, eso... ¿Te refieres que se casaron uno siendo cristiano y el otro no? Y el otro no. Claro, no es lo recomendable, no es lo bíblico. Lo bíblico, ¿sabes? La Biblia dice que no nos unamos yugo desigual. En yugo desigual. No es lo bíblico, no sería lo más correcto. Pero lamentablemente, yo tengo un amigo que él fue tremendito en el mundo. Él fue tremendito. Y ella, él está casado. Y ella, pues, criada en el evangelio. Y una de las cosas, la otra, yo le decía a ella, qué dolor de cabeza tú tienes que haberle dado a tus papás que te criaron en el evangelio y te enamoraste de un charlatán, ¿no? De un charlatán, muchacho que le gustaban las cosas de la calle. Y no es muy distante a lo de Bunyan, porque Bunyan, antes de casarse con ella, él vivió una vida de libertinaje, vivió una vida dedicada al juego, una vida de desenfreno en ciertos aspectos, sobre todo aspectos morales. Él se sintió pecador. Y esta parte de que él se siente pecador y que es así como él decide entregar su vida a Jesús, esta forma es la forma correcta. Y es que nosotros en este último tiempo, sobre todo el neopentecostalismo, lo que se está viviendo es una forma de evangelizar que quizás no sea la más correcta. Por ejemplo, muchas veces vamos a encontrar a gente cantando o predicando en la calle diciendo, ven a Jesús para que seas feliz. Ven a Jesús para que te sientas lleno. Ven a Jesús para que conozcas y por fin encuentres la felicidad de tu vida. Y yo creo que quizás esa no es la mejor forma de nosotros evangelizar. No digo que esté mal, pero quizás no sea la mejor forma de evangelizar porque hay mucha gente en el mundo que no se siente infeliz, que no se siente vacía, y por alguna razón nosotros nos hemos convencido que todo el que no tiene a Cristo se siente vacío y que todo el que no tiene a Cristo se siente infeliz. Y hay gente que está en el mundo que no se siente infeliz, que en su propia sabiduría y en el engaño del enemigo se sienten que son dioses. Hay personas que se sienten completos, autosuficientes, felices porque han logrado todo lo que quieren. Personas que viven recostados de su propia fuerza, de su propia capacidad, de los méritos que ellos, de las cosas que ellos han podido lograr en la vida. Y no sé si predicar o evangelizar utilizando el elemento de la felicidad sea la más eficiente o la más efectiva. R.C. Sproul, él decía algo, y lo voy a citar, una cita un poco extensa, pero igual lo voy a citar. Él decía, el término felicidad tiende a ser más amplio que el término gozo. La felicidad tiende a incluir una noción de contentamiento y satisfacción donde quizás haya también sentimiento de gozo. El gozo, sin embargo, sugiere algo más intenso, como una alegría profunda. Si servimos a Dios sin gozo, hay un problema con ese servicio. Si el gozo no es algo que caracteriza nuestra vida, pudiera ser una señal de que realmente no somos cristianos en lo absoluto. Decía R.C. Sproul, porque yo creo que en vez de evangelizar diciendo ven a Jesús para que seas feliz, tenemos que presentar a Jesús como el único que puede librarte de tu pecado y de la condena. Porque hay una diferencia entre lo que es la felicidad y lo que es el gozo. Y la Biblia nos habla, por supuesto, de alegría, y la Biblia nos habla de gozo. Y nosotros, pues, de alguna forma, queremos evangelizar únicamente hablando de la felicidad. Y yo creo que tenemos que entender la diferencia entre lo que es la felicidad y el gozo. Si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que mientras que el gozo es un sentimiento interno y profundo que viene de Dios, que emana de Dios o que es producido por Dios,
la felicidad es un sentimiento externo que depende de las circunstancias que me rodeen. Es decir, mientras que el gozo proviene de parte de Dios y lo produce en mí el Espíritu Santo que habita en mí, la felicidad depende de las circunstancias que están a mi alrededor, de que las cosas estén en su lugar, de que las expectativas estén cumplidas, de que todo lo planificado en mi vida se haya logrado. Sin embargo, cuando yo hablo del gozo, el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Y cuando nosotros vemos ese gozo emana de la aceptación y la sujeción a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de felicidad, mientras que la felicidad depende de estas cosas externas o las circunstancias a nuestro alrededor, el gozo depende específicamente de Cristo porque lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Si miramos a Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, la Reina Valera del 60 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ahora quiero que vean, mucha gente dice, ve, Dios a lo que nos está llamando es a la felicidad. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo está hablando esto, las circunstancias a su alrededor no son las más perfectas, porque las circunstancias a su alrededor no son las más favorables para él, debido a que él está escribiendo desde la cárcel. Pablo no solamente escribe desde la cárcel a la iglesia en Filipo, sino que también los filipenses estaban atravesando por un momento duro, momento fuerte entre ellos a causa de los judíos que estaban entre ellos causando incomodidades con propuestas de regresar a principios básicos de la ley, negando o dando por insuficiente la gracia de Cristo. Y también la persecución que estaban empezando a vivir. O sea, era una iglesia que estaba pasando por tribulación. Pero Pablo les habla de alegrarse en medio de la tribulación. Pablo les habla de gozarse en medio de la tribulación, lo cual significa que ese gozo del que Pablo está hablando no es un gozo que emana de que todo a mi alrededor esté perfecto, sino que un gozo que emana de la aceptación de la soberanía de Dios, de que lo que yo estoy viviendo no es lo que yo quisiera vivir, pero como Dios es soberano, yo acepto la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo entiendo que para los que aman a Dios todo obra para bien, de manera que acepto la voluntad de Dios y eso me produce gozo. Entonces, el gozo está intrínsecamente ligado a lo que el Espíritu produce en mí, debido a que es un fruto del Espíritu y no a las circunstancias que a mi alrededor puedan estar. No, y hay algo, a mi punto de ver, lo que tú dijiste, que aunque es un fruto del Espíritu, pero que aunque es un fruto del Espíritu, tú tienes que elegir la felicidad. O sea, me doy a explicar. Muchas veces el gozo, que aunque es algo del Espíritu. Sí, porque la felicidad depende más de las circunstancias alrededor. El gozo es algo también que tú tienes que aprender a decir, yo quiero elegir el gozo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una buena intimidad con Dios, puedes cumplir todo lo que dice la Biblia. Pero hay muchas veces que aunque tengamos eso, miramos más las circunstancias y aunque tenemos a Dios, nuestra mirada está en las circunstancias y eso hace que no agarremos lo que tenemos disponible ya, lo que es para nosotros. No sé si me estoy dando a explicar. Sí. No elegimos el gozo, sino que como estamos tan afanados mirando lo que nos está pasando, no podemos escoger ese gozo. Y yo pienso que también es una elección de uno decir, espérate, yo lo elijo también el gozo. Sí, es que mi falta de gozo puede que venga a consecuencia de yo estar luchando contra la soberanía de Dios. Y a veces decimos, no, es que yo tengo fe de que esta circunstancia va a cambiar, de que esto no va a ser así. Pero ¿qué pasa cuando mi fe va en la dirección opuesta a la voluntad de Dios para mi vida? O sea, yo no puedo hacer que Dios tuerza el brazo. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios está por sobre todo. Por eso es soberano Dios. Entonces, a veces mi falta de gozo es por falta de aceptación de la soberanía de Dios, falta de sujeción, y es porque yo quiero imponerme a lo que Dios entiende que es lo mejor para mi vida en un momento como ese. Y la carta a los filipenses es un gran ejemplo del gozo que Pablo nos está, del gozo que el Espíritu produce en nosotros. ¿Por qué?
Porque hay un verso que a nosotros nos encanta mucho citar. Es el verso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un verso que muchas personas lo utilizan cuando van a emprender. Hay gente que lo utiliza cuando va a correr. Hay gente que lo utiliza cuando va a trabajar. Hay gente que lo utiliza cuando va a empezar un proyecto, cuando va a empezar un ministerio, cuando está difícil la circunstancia. En cualquier contexto, debo decir, hay personas que en cualquier contexto utilizan ese verso, pero ese verso, esas palabras de Pablo se dicen en un contexto específico. ¿Y cuál es el contexto en el que Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, Filipenses capítulo 4, si vamos desde el verso 11 hasta el 13, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, el gozo del Espíritu y la decisión de la que estaba hablando. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver, el contexto en el que Pablo lo está diciendo es uno específico. Es decir, es un Pablo que lo que está afirmando es que él puede estar gozoso, sujeto a la soberanía de Dios, en el descanso de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar gozoso aún en mis tribulaciones. Te estoy escribiendo desde la prisión y te estoy diciendo, yo puedo esto en Cristo porque en Cristo, por la sangre de Él, tengo su Espíritu en mí que me produce ese gozo. Ese gozo es producto del Espíritu Santo. Y exacto, porque y es una elección, exacto. Dios tiene cosas disponibles para nosotros. Pero si nosotros no elegimos cogerlas, Dios dice, todo está disponible para ti, como mi hijo que eres. Pero como dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, Él ha elegido, aunque las circunstancias... Y lo aprendió, o sea, es un proceso. Es un proceso. Ay, como que la silla... Como que estilló la silla ahí. Estilló. No es que esté gordo, que no sé. Es algo que aprendió y eligió. Iba a tirar una bombita ahí de algo. No, lo que pasa es que en lo que te acuerdas de eso que iba a lanzar, Pablo es el ejemplo del gozo en el sufrimiento. Pablo y los filipenses son un ejemplo de gozo en medio del sufrimiento. O sea, especialmente Pablo. Ellos están bajo persecución y Pablo los está guiando en medio de las tribulaciones que ellos están atravesando. ¿Y quién mejor que Pablo, que está preso? O sea, yo no te estoy aconsejando desde mi penthouse, aconsejándote a ti que sufras como buen soldado de Jesucristo, porque yo estoy exento a las dolencias que tú estás viviendo, sino que te lo está diciendo alguien que está en un contexto similar al que tú estás atravesando. Y de hecho podemos ver que el gozo que Pablo siente a lo largo de la carta a la iglesia de Filipo, podemos decir que hay 3 puntos importantes. Número 1, su gozo era el producto de su unión con Cristo. Obviamente, el Espíritu Santo que produce eso en nosotros. Número 2, el gozo provenía de su comunión con otros cristianos. Entonces, Pablo habla de lo gozoso que él se siente teniendo memoria de ellos, orando por ellos, acordándose de ellos. Y número 3, de la promesa de la resurrección. Es decir, de que incluso si esto acabara conmigo, estoy gozoso porque al final no acaba conmigo. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero igual, como Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. De manera que el gozo no depende de la circunstancia externa, porque qué curioso que Pablo habla de ese gozo precisamente en una carta donde está impartiendo aliento a una comunidad que está en tribulación y él mismo como autor desde un contexto de tribulación, dándonos a entender que ese gozo no depende de las circunstancias eterna, sino de Dios mismo y de mi aceptación de su soberanía. Por eso yo no veo correcto, vamos a ver, por eso yo no veo que sea eficiente del todo, que la única forma de evangelizar que muchas veces nosotros tenemos es que siempre que se evangeliza hablamos de la infelicidad. No, ven a Jesús para que vea que va a ser feliz de verdad. No necesariamente, o dependiendo
de cuál es la interpretación que tenemos de felicidad, dependiendo de cuál es la definición que le estamos dando a la felicidad. Pero si por felicidad entendemos la realización mía personal, que mis sueños se cumplan, pues no necesariamente, porque cuando viene a Cristo, hay muchas cosas de sueños personales a los que yo tengo que renunciar y morir por seguir la cruz y cargar la cruz de Cristo. Se desilusionan el doble. Claro. Y se van al mundo rápido. Claro, porque no es lo que me dijeron que es. Entonces, tenemos una idea equívoca del evangelio, y por eso me gusta que la conversión de Juan Bunyan es una conversión que se da por el lado correcto, ¿no? Por esa convicción de pecado, esa convicción de pecado. Nosotros salimos a ministrar y el evangelio de la prosperidad ha hecho un daño increíble a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos presentan un evangelio exento de dolor, exento de tribulación, un evangelio sin padecimiento, o en términos generales, un evangelio sin cruz. Y cuando la gente viene a Cristo y se encuentran con la realidad de que ser cristiano no es sinónimo a exoneración de crisis y de persecuciones y de problemas, pues de momento se sienten desilusionados. La pregunta es, ¿estás desilusionado con quién? Porque Jesús no nos engañó a nosotros. El hombre te pudo haber engañado. Un predicador mentiroso te pudo haber engañado. Pero Cristo no nos engañó. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor dijo, bienaventurados sois cuando por causa de mí digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Señor dijo, yo lo envío como ovejas en medio de lobos rapaces. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos engañó. Él nos invitó a cargar la cruz, y alguien que cargaba la cruz era un camino de ida, no era un camino de ida y vuelta, porque al final de cargar la cruz, el final es la muerte absoluta. No, y también cuando la gente viene del mundo y se convierte por este tipo de mensaje, muchas veces las personas cuando están en el mundo tienden a no soltar nada, o sea, que todo que no se les vaya de la mano. Están acostumbrados a que quieren hacer todo ellos, ese tipo de cosas. Entonces, cuando vienen a Cristo también y sienten que tienen que soltar cosas hacia las manos de Dios, se sienten vulnerables. O sea, dicen, wow, ¿cómo que ahora yo no puedo hacer esto? Porque la palabra dice que espere, o Dios le habla a través de un predicador y dice, no te muevas, espera, que yo voy a obrar. Se sienten vulnerables. Y dicen, ahora no sé qué va a pasar. Porque no hay nada peor que tú no sentirte que estás al control de las cosas. Y cuando Dios te pide ese control que tú estás acostumbrado a, entre comillas, a tener, que aunque es incierto, pero en el mundo te sientes que lo tenías en control. ¿Por qué? Porque tú lo hacías a tu modo. Y ahora tú ves la palabra al decir, no, tú tienes que orar, tú tienes que tener fe. Que la Biblia dice que Pablo dijo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, te está diciendo, toda situación que tú estés afanado, ponla en mis manos y espera. Sí, haz lo pertinente, haz lo que te toca, pero lo que está fuera de tus manos y fuera de tu alcance, déjalo en las manos de Dios. Y muchas veces eso nos hace sentir vulnerables porque no tenemos el control y decimos, diache, Señor, no sé qué va a pasar. Correcto. Que ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene tener, que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí es donde empezamos a ejercer la verdadera fe, porque empezamos a confiar en Dios. Y muchas veces uno se siente vulnerable y uno dice, Dios, Señor, no es fácil. Y Dios sabe que no es fácil. Así es. Dios sabe que no es fácil, pero cuando empezamos a ejercer eso, que no es fácil, que eso es poco a poco, y a confiar en Dios a través de la oración, a través de la fe, vamos ejerciendo ese músculo de la fe. Y aunque nos sentimos vulnerables, pero vamos aprendiendo, y Dios nos va enseñando que a través de eso nos da gozo y nos da... Aprendemos a contentarnos, como Pablo dice. En eso. Y vemos que ahí empezamos a ver verdaderamente al Dios de la Biblia, porque estamos en ese trabajo, empezamos a ver ese trabajo. Entonces, cuando yo me acerco a Jesús, no porque quiero que Jesús me dé una casa, no porque quiero que Jesús me dé dinero, no, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Cuando yo me acerco con la
entendiendo que Jesús de quien me quiere salvar es del pecado, que mi verdadero enemigo es el pecado, Amén. que mi verdadero problema es eso, que el pecado me tiene consumido. Cuando yo entiendo eso, pues entonces yo me acerco a Cristo con la motivación correcta. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu. Me convence, me redarguye y me convence de pecado para traerme al arrepentimiento. Eso es evangelio. Eso es el verdadero evangelio, que Jesús murió, resucitó al tercer día para perdonarnos, para redimirnos, llevando en la deuda sobre sí. Ahora somos salvos por fe, por medio de la gracia. Ese es el evangelio. El problema es que hemos querido decorar tanto el evangelio que lo que hemos terminado con otra cosa que no es evangelio. Entonces, pues él, John Bunyan, volviendo a Juan Bunyan, él se acerca al Señor por esa convicción profunda que había en él de pecado. Y dice que un día, mientras él iba caminando hacia su casa, se encontró con que había un lugar donde habían unas mujeres que estaban compartiéndose la palabra entre ellas. Ellas estaban hablando entre ellas, y mientras ellas hablaban de la palabra, es ahí cuando él decide comenzar a congregarse. Es ahí cuando él decide unirse a la iglesia. Y era un grupo de mujeres que se reunían bajo el liderazgo del ex oficial del ejército realista, John Gifford. Entonces, él comienza ahí entonces a congregarse, a buscar al Señor. Pero nota cuál es el punto de partida. El punto de partida, al menos para esta acción, que es un grupo de hermanas que estaban ahí compartiendo la palabra. Y esto es importante, Ángel Luis, porque hay un poder intrínseco en el compartir la palabra. Y a veces nos cuesta poder entender la importancia de eso. Recordemos esto. Una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Otra cosa es ser sellado. Otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y específicamente cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla de esto. Y cuando se habla de la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, se habla como una experiencia continua. Es una experiencia continua. Y una de las formas en la que el creyente experimenta la llenura del Espíritu Santo es mediante el compartir la palabra. Efesios 5, del verso 18 al 20, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Te das cuenta? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el compartir de la palabra se da algo extraordinario. Yo nunca me olvido que a veces se acababan los cultos y uno se quedaba afuera hablando con hermanos de la iglesia, teniendo conversaciones como las que estamos teniendo aquí. Y después de esa conversación uno se sentía tan fortalecido en la fe, se sentía lleno en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Uno se sentía lleno después de una conversación. Y yo supe lo que era tener conversaciones casuales. Lo que pasa es que hay conversaciones casuales que son citas divinas. Y en esas conversaciones casuales, que realmente en la agenda de Dios puede que sean una cita divina, en el compartir de la palabra nos estamos renovando en el Señor y estamos viviendo una llenura en el Espíritu. Y eso es algo extraordinario. No, y algo que me corrige si estoy mal, dice que cuando él pasó, que las mujeres estaban hablando, no le estaban predicando a él. O sea, ellas estaban hablando un asunto espiritual. Correcto. Pero eso es lo que me impresiona, porque él quedó, dice el escrito, que él quedó tan impactado, porque ellos estaban hablando impactado. Estás como la víctima. Quedó impactado. Quedó tan impactado. Como mi nena, mi nena dice que tiene una amiguita que... No, perdón. No. Ella me está diciendo que no es Victoria, que es Vistoria. Y ella está diciendo, no se dice Vistoria, se dice Victoria. Y ella, no, Vistoria. Y yo, no es Vistoria, víctima. No es víctima, ni Victoria, ni tampoco, ¿cómo fue la que dijiste? Se me fue. Algo así. Quedó impastado. Sí. Quedó tan... No le dé a mi árbol, mijo. Yo mirando este árbol, está bien triste, necesito una decoración. Está bien triste. Está bien.
Está bien que yo no le quería poner unas bolitas por ahí, pero yo le dije, se me ready así. No sé, mejor así. Le pongo unas bolitas como triste. el próximo podcast. Sí, va a ver. Yo siento que se ve bien. ¿Qué opinan? A ver. ¿Qué opinan de mi arbolito? Yo creo que se ve bien. No está mal, pero... Es que está como necesita ser lleno. Sí. ¿Verdad? Está como vacío. Estaba como Juan Bullán. Pues, ajá. Ellas estaban hablando del pues tema. Él quedó tan impresionado. Porque... Impactado. Sí. Víctima. Él quedó tan impactado que estamos hablando, dice, un asunto espiritual. O sea, que Dios estaba en esa conversación. Correcto. De lo que estaban hablando. Porque cuando uno sale de la iglesia, no todas las conversaciones a veces son tan espirituales. Pero en esta Correcto. Sí estaba Dios. Dios tenía un propósito en ese mismo momento, en ese mismo instante que él iba a pasar, que ya estuvieran hablando eso. Y impactante además es que no le estaban predicando a él. Pero cuando él pasa, dice que algo lo tuvo, el Espíritu Santo lo tuvo que haber capturado en esa conversación, y dice que quedó tan impactado por eso que se unió rápido a la iglesia por esa misma conversación. Recuerda que ya él viene de un proceso de convicción de pecado, de arrepentimiento, ya él viene de esa experiencia, ¿no? Sí, porque más a ver, yo sé que ya estamos bastante adelantados, pero quiero tocar un punto rápido que dice favor. que en un día él fue a un servicio donde el pastor predicó acerca de un domingo, porque él acerca del día del Señor. Acerca del día del Señor, porque él hasta los domingos bebía y bailaba y todo. Pero dice que cuando predicó el pastor ese sermón, dice que él lo cogió bien en serio. Sí. O sea, ha de notar que ya le estaba poniendo de sí, cogiéndolo en serio. Sí. Cogiéndolo en serio, que son muchas veces también, es algo que nosotros cuando vamos en serio con las cosas de Dios y le decimos a Dios, no, este año si voy con esto en serio, Dios también lo coge en serio. Sí, Dios va poniendo también ese querer como el hacer Amén. En nosotros para que nosotros vayamos avanzando. De hecho, este suceso de las muchachas de las mujeres que estaban ahí hablando de la palabra, compartiendo la palabra, lo enamora a él de la palabra y de la lectura y todo eso, porque afortunadamente él, a pesar de que venía de una familia que no era pudiente, su padre sabía leer y le enseñaron a él a leer, y esto fue una gran ayuda para él. Recordemos que para estos tiempos todavía la tasa de analfabetismo eran tasas sumamente elevadas, y eso todavía al día de hoy, siglo XXI, hay ciertos lugares en el mundo donde la tasa de analfabetismo sigue siendo elevada, pero en ese entonces era todavía mucho más elevada en estos lugares que hoy son lugares más cultos. Y sucede que él se enamora de la palabra del Señor, comienza a estudiar la palabra del Señor, y le llegaron a él unos libros que eran de los Ranters. Los Ranters, no sé si esta es la pronunciación correcta, pero los Ranters, para que nosotros tengamos una idea más o menos, le explico el contexto. Recordemos que durante la juventud de Juan Bunyan se estaba dando lo que era la Revolución Inglesa entre 1640 y 1660. Esto era un conflicto político y social que resultó en que era una lucha entre el Parlamento inglés y la monarquía, especialmente bajo el reinado de Carlos I. Ahora, las principales causas de la revolución incluyeron el descontento con el absolutismo real, es decir, ay Dios amado, se me fue, de los monarcas, el descontentamiento con ellos y la imposición de impuestos sin el consentimiento del parlamento y las tensiones religiosas. Aquí llegamos. ¿Por qué? Porque se trató de imponer el anglicanismo en un país que tenía ya un gran número de personas que eran puritanos, que habían salido del anglicanismo, y otros grupos pequeños que eran también protestantes. El anglicanismo es de la iglesia anglicana. ¿Eso es de católico? No. La iglesia anglicana se separó del catolicismo y cuando el rey VIII se quería casar, pero la iglesia no le permitía casarse, y prácticamente eso fue en
entre muchos otros elementos. Pero uno de los elementos clave fue ese, que él se quería casar. Como la iglesia pues no le daba divorcio, pues una de las cosas que sucedió fue eso. Pero la iglesia ya se venía debilitando por la inmoralidad de esa iglesia medieval. En este contexto también que luego se da que se da también la reforma protestante y todo eso. La iglesia venía... Una evolución sí, ya. La iglesia venía la iglesia católica venía debilitándose. Estaba tratando de decirlo de otra forma, debilitamiento, pero no sé si eso está bien dicho. Entonces la iglesia se venía debilitando. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Que con estas presiones que ellos estaban haciendo, pues hubo un gran problema. Ahora, ¿qué pasa? Que había un grupo religioso que eran bien radicales, que eran los Ranters. Y los Ranters eran prácticamente una secta. Para que tenga una idea de aquello que creían los Ranters, pues los Ranters eran como los hippies antes de los hippies. Los Ranters fueron los hippies del siglo XVII. O sea, ellos creían en el panteísmo prácticamente. El panteísmo es que Dios está en todas las cosas. Que Dios está en un animal, que Dios está en un árbol. Eso es panteísmo. Ellos también creían en el universalismo. Es decir, cuando hablamos de el universalismo, es que independientemente de tu fe, todos estamos conectados con Dios. Ellos también rechazaban la moralidad convencional de la iglesia. O sea, eran personas más abiertos en temas morales y también eran personas que hasta criticaban lo que era la propiedad privada. Así que lo que tenemos es prácticamente el perfil de los hippies de la década del 60 y 70 del año pasado, pero en el siglo XVII, ¿no? Eran una secta, o sea, era una herejía la cosa que ellos creían. Así que él recibe 2 libros, Juan Bunyan, de los Ranters, y él le pedía a Dios en oración: Señor, guíame, no permitas que yo acepte estas doctrinas si no son tuyas, y permíteme abrazarlas si es que son tuyas. Él le pedía a Dios en oración. Esto es muy importante aquí. Hay gente, yo no digo que esté mal lo que hizo Juan Bunyan de orar pidiéndole eso a Dios. Yo digo que sí hay que orar, pero también hay que tener los principios fundamentales del cristianismo presentes ante cualquier otro tipo de literatura. Por eso es importante que yo sepa cuáles son nuestros principios fundamentales del cristianismo. Nosotros tenemos doctrinas primarias, tenemos doctrinas secundarias y tenemos doctrinas terciarias. Una doctrina primaria son doctrinas que están vinculadas a la salvación. Son doctrinas que creemos que no somos salvos si no abrazamos esas doctrinas. Y esas doctrinas son, pues, salvación por fe, salvación por gracia, la dual naturaleza de Jesús. Creemos en la infalibilidad e inerrancia de la Escritura. Creemos en la autoridad de la palabra. Creemos en la Trinidad, la segunda venida de Cristo. Esas son las cosas que nosotros creemos como doctrinas fundamentales. Hay doctrinas secundarias como si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación. Si unos creen una cosa y otros creen otras, cuando Cristo venga nos vamos para el mismo cielo. No importa, pase o no pase por la gran tribulación. De manera que una doctrina secundaria no está vinculada a lo que es la salvación. Y ya una doctrina terciaria, pues bueno, menos vinculada a la salvación, mucho más distante a lo que es un requisito de salvación. Entonces, cuando nosotros leemos este tipo de literatura, yo tengo que tener presente cuáles son las doctrinas, los fundamentos ortodoxos de la iglesia, cuáles son mis principios ortodoxos, porque si yo me alejo de la ortodoxia cristiana, pues termino aceptando teologías o doctrinas que son extrañas, ¿no? Como esto de los Ranters. De manera que, al igual que Juan Bunyan, hay que orar antes de consumir cualquier tipo de literatura, pero sobre todo también tengo que tener presente cuáles son esos fundamentos principales o cuáles son esos principios fundamentales del cristianismo o de la fe cristiana. Así que él lo rechaza por la gracia de Dios, termina rechazando eso. No sé desde cuándo se pararon las cámaras, pero no importa. La gente nos está escuchando ahora mismo. Sí, nos están escuchando ahora mismo. Déjame prender las cámaras. No sé cuánto tiempo duramos. Aquí estamos. Sí, ya regresamos. No sé cuánto tiempo estuvimos sin la imagen, pero bueno, acá estamos, que es lo importante.
Seguimos con la historia de John Bunyan. John Bunyan, obviamente, cuando se une a la iglesia, después del suceso de las mujeres que estaban hablando, rápidamente él tiene el don de la palabra, se le da bien enseñar, se le da bien predicar y comienzan a promoverlo, como a pedirle, más que promoverlo, a pedirle, a motivarlo a que comience a predicar, a que comience a evangelizar, y es algo que él comenzó a hacer. Y algo muy, muy, muy fascinante, porque una de las cosas que más él meditaba y una de las escrituras en las que él siempre tenía en su mente, uno de los pensamientos que predominaba en su mente era: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, Bunyan se sintió libre en el entendimiento de que la salvación era por gracia y no por obra. Porque uno de los grandes errores que nosotros cometemos, muchos cristianos cometemos, es que cuando venimos a Cristo Jesús o comenzamos a ir a una iglesia, más que convertirnos. Esto muy importante. No todo el que pasa a un altar, hacer la famosa oración de confesión de pecado y aceptar a Cristo como único exclusivo Salvador. No todo el que va y hace eso frente a un altar necesariamente real, de forma real, se está convirtiendo al Señor. Hay gente que va y lo hace por cumplir con el predicador y salen del culto y salen a su vida de pecado y nunca más regresan a una iglesia, no quieren saber de Dios. Entonces yo tengo que ser claro en esto. Sin embargo, habemos otros que hacemos esa oración, comenzamos a congregarnos en la iglesia y decimos se convirtió, y no necesariamente realmente hemos vivido una conversión genuina en Cristo, sino que a veces terminamos alejándonos de ciertas cosas, tratando de ganar la salvación, porque tenemos una distorsión en el entendimiento y terminamos abrazando el ascetismo. Es decir, cuando nosotros hablamos del ascetismo, estamos hablando de alejarme de las cosas, tratando de encontrar mi purificación, tratando de santificarme a mí mismo para yo ganarme la salvación. Ese es el problema del ascetismo, ¿sabe? Que tratamos de merecer y ganarnos la salvación. De manera que el ascetismo lo que termina haciendo es alejarnos de sentirnos cubiertos y completos en Cristo Jesús, y nos termina llevando a una fatiga, que es la fatiga de continuamente intentar lograr con obras lo que solamente se puede lograr por la gracia de Cristo, y nos llena también de frustración e insatisfacción y no del gozo que solamente puede obtener a través de la gracia de Cristo Jesús aquel que se declara cristiano. Entonces, esto es importante. Yo no estoy diciendo que no hay que santificarse, que no hay que alejarse. Yo lo que estoy diciendo es que yo no me alejo de cosas del mundo que no agradan a Dios para ganarme la salvación, para ser salvo. Yo me alejo de las cosas que no agradan a Dios porque soy salvo. Entonces lo que cambia es la motivación. Yo no oro para ser salvo, yo oro porque fui salvado. Yo no leo la Biblia para ser salvo, yo leo la Biblia porque fui salvado. Es decir, si yo leo la Biblia, oro y me santifico o trato de vivir una vida moral correcta para ser salvo, entonces me está salvando mi propia obra, y a mí nada de lo bueno que yo pueda hacer me salva. Solamente la sangre de Cristo me puede limpiar del pecado, y solamente la justicia de Cristo me puede hacer limpio delante del Padre. Solamente así, no hay otra forma. Pero es bien importante que ese punto lo tengamos bien en claro, y que ya luego que tenemos ese punto bien en claro, ya lo que viene, el orar, el ayunar, ya lo hacemos por pasión. Lo hacemos por pasión porque ya se convierte en que nos enamoramos cada vez más de Dios. Cuando entendemos eso, entonces oramos. Sí, aparte que queremos que Dios nos use, pero la motivación correcta, aparte que Dios te use, tiene que ser porque anhelas estar con Dios, que ahí es donde viene el amor. Porque anhelas estar tiempo con Dios, porque anhelas leer la Biblia, eso se viene convirtiendo. Ahora somos esclavos por amor. Ahora somos esclavos por amor, y eso viene ahora por el mayor don, que es ese el amor hacia Dios. Correcto. ¿Se pararon?
No, es que esta cámara tiene poca batería, pero vamos a ver si nos da para terminar el episodio. Vamos a ver. Hay unas palabras que dice Orlando Boyer. Hay unas palabras que me encantan. Que es Orlando Boyer citando a Juan Bunyan en uno de sus libros, y decía esto Juan Bunyan: al ejercer mi ministerio, mi mayor anhelo era llegar a los lugares más oscuros del país. Cuando predicaba, realmente sentía dolores de parto para que naciesen hijos para Dios. Si no había fruto, esta es la parte que me gusta, si no había fruto, yo no le daba importancia a ninguna alabanza que pudiese recibir por mi esfuerzo. Habiendo fruto, no me importaba oposición alguna. Vamos a detenernos aquí. ¿Por qué? Porque él se enfocaba en el ministerio para evangelizar, para predicar, para edificar, con un enfoque en la obediencia al llamado más que en los resultados mismos. Y cuando mi enfoque está en la obediencia a Cristo más que en los resultados, ir y predicar y que nadie confiesa a Jesús como salvación, no va a ser que yo deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que me motiva a hacerlo, más que los resultados, que todos buscamos resultados y todos queremos resultados, pero más que eso, la principal motivación es ser obedientes al llamado de Cristo, y es la motivación correcta. Ahora, él tuvo un ascenso como predicador que se hizo muy popular, ¿no? Se hizo muy, pero que muy popular. Y hay una expresión aquí que a mí realmente me mató. Hay una expresión que a mí me mató. Estoy buscándola por aquí porque lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Ajá. Ok, no la encontré, pensé que lo había anotado, pero lo recuerdo. Él decía que una vez él estaba predicando un sermón, y que cuando terminó de predicar, Juan Bunyan dice que una vez estaba predicando y que cuando terminó de predicar se le acerca una persona y le dice: varón, qué extraordinario sermón acabas de predicar. Eso fue una cosa extraordinaria. Y que él le respondió: yo lo sé, ya Satanás me lo susurró en el púlpito. Y esto lo que hace evidente es que él era consciente de que Satanás lo atacaba por una parte específica, el orgullo. Y él sabía que hay veces que Satanás logra más destruirnos más rápido Él sabía que Satanás a veces logra su cometido con un elogio más que con una crítica. Y hay gente que un señalamiento, que una falsa acusación no los derriba, pero un elogio y un aplauso les daña por completo el corazón. Amén. Y por eso cuando esa persona le dijo: qué poderoso mensaje, qué bien predicaste, decía: tranquilo, Satanás ya me lo dijo en el púlpito. Es decir, estoy tratando de cuidar mi corazón para reconocer que aquí la gloria es de Cristo. Amén. Que Cristo en todo lo que yo haga tiene que ser glorificada y la iglesia edificada, porque esa es la misión. Amén. Quiero tocar algo de la historia de rapidito, que quiero tocar de eso. Dice que en enero de 1661 Bunyan se encontraba recluido en la cárcel del condado, ¿verdad? Pero ¿por qué quiero tocar esto? Porque dice... Dame un segundito, Ángel Luis. Dame un segundito. Porque antes de que vaya ahí, para que la gente entienda por qué está preso. Recordemos que durante la revolución y sobre todo el auge de él como predicador coincidió con la restauración de Carlos II. La libertad de culto comenzó a ser limitada. ¿Por qué? Porque querían que todo el mundo tuviera que tener la fe anglicana o creer como los anglicanos. Y aunque los anglicanos caen dentro de la rama protestante, la verdad es que están muy distantes, obviamente, de los reformados, de los pentecostales, de los metodistas. Están muy distantes de los puritanos. Entonces, ¿qué pasa? Al ellos querer unir en una sola fe, en una misma creencia, pues eso lo que hizo fue que todos aquellos que no estaban acorde a lo que eran los preceptos de la iglesia de Inglaterra o la iglesia anglicana, pues ¿qué pasa? Comenzaron a ser perseguidos porque era la religión del Estado y todo el mundo pues tenía que creer de esa forma, si no eran arrestados, no eran asesinados ni nada, pero eran arrestados. Y en el
61, pues él fue arrestado. Sí, pues dice, en enero del 1661, Bullan se encontraba recluido en la cárcel del condado. Dice, Bullan podría haberse liberado prometiendo no predicar, pero se negó. El encarcelamiento le dio el incentivo y la oportunidad de escribir, y escribió al menos 9 libros entre 1660 y 1672. ¿Por qué quería tocar ese punto? Porque aunque él estuvo preso, en ese medio de la dificultad que uno lo puede ver humanamente como que, wow, preso por predicar la palabra de Dios, se pudo haber librado, pero prefirió estar ahí por el amor a Dios. Y sin embargo, Dios le dio la oportunidad que aún en medio de la cárcel escribiera 9 libros. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros pasamos pruebas y situaciones de las cuales Dios ha prometido cosas grandes para nosotros. Algunos ser evangelistas, otros maestros, otras grandes cosas que nosotros decimos, Señor, tanto tiempo que tú me prometiste eso. Y llevo como si fuera en un silencio demasiado tiempo. Pero eso nos demuestra que en medio de ese silencio podemos descubrir que Dios quiere en medio de eso, en que nos vamos a convertir para luego Dios use eso de plataforma para tirarnos a lo que Dios quiere con nosotros. Y en ese encarcelamiento, Bullan escribió sus mejores libros, 9 libros en medio de la cárcel, sino que la cárcel no fue para destruirlo. Porque si fueron 12 años. 12 años, si Dios lo permitió, fue con un propósito. Definitivamente. Y entonces muchas veces lo que nosotros vemos con dificultad porque ha pasado mucho tiempo, reflexionemos acerca de eso y miremos qué es lo que Dios quiere que aprendamos, porque en el silencio, en esas pruebas, es lo mejor que Dios va a sacar de nosotros para luego glorificarse. Es interesante porque esto que comenzó a suceder de que estaban persiguiendo a los puritanos y a otros pequeños grupos protestantes que no se alineaban a la iglesia anglicana, pues de hecho ahorita me preguntaste de la iglesia anglicana y todo el tiempo yo estoy diciendo el rey Carlos VIII que se quería volver a casar, era Enrique VIII. De momento estaba hablando y me acordé del rey Enrique VIII y es el rey Enrique VIII. Corrijo eso, les pido disculpas. Todo esto lo que provocó fue que muchos puritanos, te dije que los puritanos eran importantes para la historia de Estados Unidos, muchos puritanos migraran a Norteamérica. Y estos puritanos que migraron a Norteamérica son los puritanos que se establecen en Massachusetts. Estos puritanos son los que fundan universidades, son los que comienzan a desarrollar una cultura de trabajo. Estos puritanos son los que fundan Harvard. Estos puritanos son los que terminan ahí siendo una pieza clave en esa área de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros miramos los Estados Unidos, la nación americana, que siempre se dice que es una nación cristiana, entre comillas, no, pues los puritanos tienen mucho que ver con la fe cristiana en los Estados Unidos. Y esto es sumamente fundamental. ¿Cómo llegan ellos allí? Bueno, porque como no se querían alinear a lo que era la iglesia anglicana, terminaron migrando mejor a los Estados Unidos. Entonces, para cerrar este episodio, Bullan está 12 años y en esos 12 años él escribe lo que es El Progreso del Peregrino, posiblemente el segundo libro más influyente dentro del cristianismo después de la Biblia. De hecho, yo lo tengo por aquí. Ajá. Déjame ver si lo tengo por aquí. Tengo que tenerlo por aquí, lo que pasa es que no lo veo. No lo veo. No sé si lo tengo por aquí o si me lo llevé para casa, porque creo que me faltaba alguito más para leer. Pero el libro El Progreso del Peregrino
es extraordinario. Es la historia de una persona que se llama Cristiano, que lleva una gran carga, que comienza una travesía hacia la gran ciudad y es hermosa. La historia es realmente espectacular, que viene siendo una símil de lo que es la experiencia del cristiano enfrentando las diferentes dificultades a lo largo de la vida, y son grandes símiles y grandes metáforas que nos presenta John Bunyan en esa escritura. Definitivamente John Bunyan termina saliendo de la cárcel en el 1672 y se dice que fue licenciado como ministro congregacional y llamado a ser pastor de la iglesia de Bedford. Cuando se renovó la persecución, Bunyan nuevamente cayó preso unos 6 meses más, y después de su segundo encarcelamiento en el 1678, su libro El progreso del peregrino fue cuando entonces fue publicado. Ya lo había escrito en su primer encarcelamiento, pero fue publicado luego. Ahí me apena mucho no encontrarlo y no tenerlo aquí a la mano, porque es un libro muy diferente a lo que se acostumbraba a publicar en esa época, debido a que es prácticamente una novela. Y él prácticamente defiende su libro de por qué lo escribió de esta forma. Y él decía, muchos me dicen no lo publiques, otros me dicen públicalo, tiene que salir este libro. Y es lindo ver cómo hay personas que pueden predicar el Evangelio de Cristo de una forma más artística. Recuerda que al principio hablamos de que él era ojalatero y que eso crea un músculo en el arte diferente. Pues la forma de él predicar a Cristo en la literatura fue también de una forma un poco más artística a través de esta gran novela que se llama El progreso del peregrino. By the way, un libro que Charles Spurgeon dice que lo leyó más de 100 veces. De 100 veces. Y aportando rapidito, me llama la atención de que a pesar que Dios le permitió tener la fama que él tuvo, nunca se dañó su corazón y se mantuvo humilde, porque dice que murió a los 59 años, murió joven. Y murió a los 59 años y yendo a pastorar, creo que fue en un viaje para pastorear a un padre y a su hijo. Y en ese viaje enfermó y ahí murió. O sea que aún así, con la fama que él tenía, él siguió haciendo en obediencia a lo que Dios le mandó. Así es. Lo que él amaba. Y él murió haciendo lo que él amaba y haciendo el llamado de Dios, que nunca su corazón se le dañó a pesar que Dios permitió que tuviera esta fama. Increíble. Sí, tuvo un éxito extraordinario como predicador, tuvo un éxito extraordinario también como escritor, más como escritor todavía, ¿verdad? Y ha sido impresionante. La verdad que sí. Lindo episodio, ¿verdad? Sí, no, mejor de lo que esperaba, de verdad, y aprendí más de lo que imaginaba, de verdad que bien. Yo le digo a Ángel Luis, no tengan miedo, lo que no sepa, lo arreglamos. Y lo mejor de todo es que aquí no nos creemos maestros de nada, amado, ni maestros en lo absoluto de nada. Para nosotros hablar de esto, tenemos libros de biografías de grandes cristianos, libros como el de Orlando Boyer y otros autores. También siempre decimos, si nos equivocamos en algo, como ahorita que estaba diciendo Carlos VIII y Enrique VIII, que a uno se le va de momento, no hay problema, amado, no somos maestros de nada. Aquí simplemente estamos en el camino del aprendizaje y le invitamos a ustedes a que se unan a este camino del aprendizaje. Déjanos tu opinión aquí abajo, qué te pareció este episodio. Y bueno, Henry, yo creo que con una estrellita aquí nada más, una estrellita y ya está. Yo creo que está bien. Una estrellita y ya. Yo lo veo bien. Sí. Mira. Aunque no sea la de verdad. Mira. La puya crece más todavía. Mira esto. ¿Viste? Todos crecemos. Mira esto. Cuando hacemos estos podcasts, hasta el árbol creció. Mira esto. Gloria a Dios, mira esto. Ahí va la estrella de Belén. Creo. Mira, no sé. vamos a ponerla así. Vamos a darlo como está. Como estaba se ve mejor. Es muy largo eso. Así es el tamaño perfecto. No, pero el arbolito se ve bien. Yo lo veo bien, el arbolito. No está mal. Está bien, el arbolito está bonito. Y a veces, a veces. Elio no lo quería decorar, pero yo dije, dámelo así. Dios conoce nuestro corazón, a lo mejor el corazón del árbol, si se le ponen más cosas, se pone vanidoso. Sí, el Señor lo está cuidando. Sí, el único que Dios permitió fue a Bunyan, porque sabía que su corazón no se iba a dañar, pero el arbolito, pues Dios está cuidando. Así que, si hay cosas que Dios no permite, es porque Dios conoce nuestros corazones.
Familia, bendecido. Gracias por estar al otro lado. Recuerden suscribirse, compartir. Amén. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A todos, muchas bendiciones. Bendiciones abundantes para cada uno. Dios les bendiga.